El uso de la guillotina en Francia era algo así como un deporte para espectadores. En Francia, la guillotina era como el desfile del Día de Acción de Gracias, una fiesta del Super Bowl, y la parte de Frankenstein en que los aldeanos perseguían al monstruo con antorchas y orcas. En aquel entonces, los parisinos vivían para este tipo de cosas. En el día de hoy, vamos a aprender sobre la era de la guillotina en Francia. Pero antes de comenzar, suscríbete al canal de Weird History, deja un comentario y cuéntanos sobre qué otros elementos históricos extraños te gustaría saber más. ¿Cómo está tu cuello? Porque nos vamos a Francia. Aunque Francia mantuvo la guillotina hasta finales de la década de 1970, hasta el 10 de septiembre de 1977 para ser exactos. Las ejecuciones públicas terminaron 38 años antes, el 17 de junio de 1939, cuando Eugene Weidmann fue condenado por 6 asesinatos. Mientras conducían a Weidmann a su puesto en la guillotina, la multitud de parisinos ruidosos vitoreaba, abucheaba y gritaba, básicamente se divertían demasiado. Alguien en la multitud incluso filmó todo a escondidas. Y fue entonces que el gobierno francés puso fin a las fiestas de visualización. Después de Weidmann, el uso de la guillotina en Francia pasó a realizarse en privado en las cárceles. Así solucionaron dos problemas. Por un lado, los verdugos podían confiar en que la guillotina funcionaría. Con cada uso, los empleados de la prisión francesa tenían que construir y desarmar la guillotina, como si fuera la feria del condado. Es por esto que no era raro que la guillotina fallara de vez en cuando. No era insólito que un gatillo se rompiera o que una hoja desalineada produjera un corte desprolijo. Una guillotina permanente podía ser mantenida y calibrada regularmente, y esto hacía que el acto fuera más predecible e incluso mucho más eficiente. Por otro lado, solucionó el problema de las multitudes que se estaban volviendo salvajes en las calles. Los bares locales se llenaban de espectadores que bebían antes de la decapitación. Los propietarios de edificios con vistas a la acción vendían asientos junto a la ventana a aquellos que querían una vista panorámica del acontecimiento. Y los niños se trepaban a las ramas de los árboles cercanos para poder ver. El gobierno francés y los empleados de la prisión se dieron cuenta de que la guillotina se había vuelto oficialmente un dolor de cabeza mucho más intenso de lo que habían estimado. Y sí, el juego de palabras fue intencional. ¿Cómo se enteraba el público? Se colocaban avisos por toda la ciudad anunciando la hora y el lugar. A veces la prisión entregaba un comunicado de prensa al periódico local para informar los horarios. Y otras veces, los horarios no se anunciaban, y las multitudes solo se reunían alrededor de aquellos que estaban montando una guillotina. A fines de la década de 1930, los fanáticos de la guillotina se ganaron una reputación violenta, como los fanáticos del fútbol. El personal de la prisión se vería obligado a montar la guillotina en medio de la noche, y llevar a cabo el acto temprano en la mañana, esperando evitar multitudes, pero nunca funcionó. La guillotina siempre atraía a una gran multitud. La guillotina tiene un aspecto bastante amenazante. El dispositivo era un invento relativamente nuevo, por lo que parecía peculiar. Fue diseñada para ser rápida, limpia y compasiva. Su hoja angular de metal se situaba muy por encima de la multitud para que fuera bien visible. Era una bestia intimidante. Tenía una forma esbelta y todo estaba a la vista. El diseño simple de la máquina se componía de un rectángulo de madera muy alto y estrecho, algo así como un marco de ventana, excepto que en lugar de un cristal, tenía una hoja de acero muy pesada, que en teoría haría un corte limpio. La cabeza caería suavemente en una canasta tejida llena de acerrín. El acerrín estaba allí para absorber cualquier cosa. El resto se colocaba en un ataúd barato. La eficiencia era casi tan aterradora como el propio mecanismo. Lo primero que se veía era una procesión de carretas de madera desvencijadas que transportaban a los convictos a la guillotina. Durante la Revolución Francesa, la guillotina era tan refinada que podía encargarse de 12 personas cada 13 minutos. Esos carros siempre estaban ocupados. Con el tiempo, la eficiencia de la guillotina mejoró, principalmente debido a los esfuerzos de Charles Henry Sanson, el verdugo real de Francia durante el reinado del rey Luis XVI, quien personalmente probó la máquina en animales y cadáveres. Sanson había probado la guillotina por primera vez en público sobre Nicolas Jacques Pelletier. La precisión con la que la cabeza de Pelletier se separó de su cuerpo complació a Sanson, y el uso de la guillotina se extendió. Finalmente, ver a los soldados franceses, llamados gendarmes, conducir estos carros por la ciudad llenos de criminales convictos, era la señal de que se avecinaban más decapitaciones. Un testigo dijo que a los mismos carros que se usaban en París para transportar madera, les colocaron 4 tablas atravesadas para usar como asientos, y en cada tabla se sentaban 2 o 3 víctimas. Tenían las manos atadas a la espalda, y los constantes traqueteos del carro les hacían mover la cabeza arriba y abajo, lo que divertía a los espectadores. Las multitudes que se reunían alrededor de la guillotina no siempre fueron ruidosas. Todo lo contrario.
Era común que grupos de mujeres tejieran y conversaran reunidas alrededor de la guillotina. Estas mujeres llamadas trícotos solían reunirse en los debates del gobierno local, pero los funcionarios terminaron prohibiendo la asistencia de las damas a las asambleas públicas. Así que recurrieron a las guillotinas por el factor de entretenimiento. Incluso fabricaban pequeños artículos, como gorros frigios. A pesar de sus orígenes domésticos, se asoció a las mujeres con la sed de sangre y la ira a medida que avanzaba la Revolución Francesa. Se dice que las trícotos ganaron una reputación violenta y odiosa. El verdugo era siempre la estrella del espectáculo. Los espectadores se centraban en él, ya sea que lo vieran como un héroe o como un villano. Sabían que el verdugo estaba a cargo. Era el estelar. Y debido a que la guillotina ofrecía un enfoque sin intervención en sentido figurado para la pena capital, los verdugos ni siquiera se sentían culpables por darle fin a la vida de otro hombre. Ellos se concentraban en la máquina en sí, y no en lo que la máquina le estaba haciendo a otro ser humano. También preparaban la guillotina y la limpiaban después del evento. Un proceso poco modesto. Por extraño que parezca, los parisinos pensaban que la velocidad de la ejecución por guillotina había eliminado algunas de las conexiones religiosas y sociales entre la muerte y la ejecución. Y esto atenuaba el aspecto emocional del evento. El público inicialmente criticó la guillotina por ser demasiado fácil y clínica. Durante el uso de la guillotina, se dice que la gente pedía a gritos que trajeran la horca de vuelta. No siempre, pero sí en ocasiones, dependiendo de cuántos condenados había en la lista del día, se les daba la oportunidad de decir unas últimas palabras antes de enfrentarse a la guillotina. Las últimas palabras de muchas de las víctimas de la guillotina quedaron registradas para la posteridad, pero no de todas. Antes de su ejecución en 1793, el rey Luis XVI pronunció un discurso ante la multitud y les dijo: «Muero inocente de todos los crímenes que se me imputan. Perdono a los que han ocasionado mi muerte, y pido a Dios que la sangre que derramarán nunca llegue a Francia». Los funcionarios esperaban que los condenados se mantuvieran firmes frente a la muerte, pero no todos eran capaces de lograrlo. La amante de Luis XV, Madame du Barry, rogó a la multitud, y quizás también a su verdugo, que le concedieran un momento más. Las últimas palabras de María Antonieta, según algunos relatos, fueron una disculpa a su verdugo por haberle pisado el pie. Si bien la invención de la guillotina fue supuestamente más compasiva y menos sangrienta que otros métodos, las multitudes aún asistían esperando ver sangre. No todos eran extravagantes, pero había algunos verdugos a los que realmente les gustaba alimentar la sed de sangre de la multitud. Estos verdugos particulares a menudo levantaban triunfalmente la cabeza del recién decapitado para que las masas la vieran. Cuando Charlotte Corday murió en la guillotina en 1793, el verdugo levantó la cabeza y le abofeteó las mejillas, y se dice que se le pusieron rojas. Un espectador escribió sobre este incidente y señaló que los ojos parecieron retener la especulación por un momento, y la mirada espantosa con la que observaba a la multitud implicaba que la cabeza era consciente de la ignominiosa situación. La cantidad de sangre en las guillotinas emanaba olores horribles, por lo que los residentes cercanos se quejaban. A veces, la sangre de los presos condenados era considerada valiosa, como cuando las multitudes se apresuraron a mojar sus pañuelos en el lío sangriento del rey Luis XVI. La guillotina pudo haber cambiado el espectáculo de la muerte, pero no lo eliminó. ¿Cómo crees que reaccionarías ante la escena de una guillotina? Si fueras un parisino promedio, es muy probable que te desmayes o vomites. Albert Camus escribió sobre la experiencia de su padre al presenciar la guillotina, algo que provocó que el hombre vomitara y nunca más hablara del evento. Según las reflexiones de Albert sobre la guillotina, escritas en 1957, su padre vio cómo un asesino convicto en Argel moría en la guillotina durante la Primera Guerra Mundial. Mi padre quería asistir a una ejecución. Se levantó muy temprano porque el lugar donde estaba la guillotina quedaba en el otro extremo de la ciudad. Y una vez allí, se encontró entre una gran multitud de espectadores. Nunca nos dijo lo que vio esa mañana. Mi madre solo pudo comentar que entró precipitadamente en la casa. Se negó a hablar, se arrojó sobre la cama y de repente comenzó a vomitar. ¿Qué opinas? ¿La guillotina fue compasiva? Cuéntanos en los comentarios y mira estos otros videos sobre nuestra extraña historia.